Bien, buenos días, doctor Weck. Bienvenido nuevamente. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 254, que está destinado a cubrir un cargo de defensor o defensora penal para la primera circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Presentamos nuevamente a la doctora Alina Macedo Font y al doctor Luis Fernando Niño, y les agradecemos y reiteramos por su participación el agradecimiento en este concurso. Bueno, doctor Weck, usted sabe que tiene 15 minutos, sí, para exponer el tema que eligió. Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes y tiene, como ve, un reloj en pantalla para que pueda ir ordenando su exposición. ¿Está bien? Bueno, ahí lo dejo, doctor, y suerte. Gracias. Bueno, primero quisiera hacer unas palabras. La verdad que me siento muy contento de estar aquí en este concurso. Es la primera vez que transito el Consejo de la Magistratura, así que más allá de los nervios naturales de cualquier instancia de evaluación, y más en el marco de un concurso tan importante, comentarles bueno, que para mí es un desafío enorme, tanto por los colegas que han participado antes, como también por la calidad del jurado. Así que agradecerles por la escucha, independientemente del resultado. Eh, Dicho esto, como tema, digamos, que preparé, más que nada como una exposición de una problemática que creo que es muy delicada y que tiene bastante vigencia, está bastante en boga en la actualidad, y que aqueja principalmente al ejercicio de la defensa, es lo vinculado a las denuncias de abuso sexual, cuando nos encontramos con un único elemento fuerte en la causa, que es el relativo al relato. Bien, y no existen otros indicadores o elementos que sean objetivos, tales como lesiones o si las hay que se puedan atribuir de manera unívoca a una agresión o a un abuso sexual. Por lo tanto, eh, en este marco, nosotros, perdón, en este marco, nosotros nos encontramos, por un lado, con víctimas o supuestas víctimas que son sujetos de especial tutela, tanto constitucional como convencional. ¿A qué me refiero? Porque generalmente son niños, niñas, adolescentes y también mujeres. Pero como correlato también tenemos que ejercer el derecho de defensa del imputado, que generalmente son varones y que les asiste el estado de inocencia, que también tiene jerarquía constitucional y convencional. De manera tal que en este escenario de litis trabada, nos vamos a encontrar con que se van a implementar ciertas reglas que tal vez impactan en el ejercicio o en el despliegue pleno del ejercicio del derecho de defensa. ¿Por qué? Porque aplican, por ejemplo, principios como las 21 reglas de las reglas de Brasilia, que impide, por ejemplo, la revictimización de las víctimas, y esto puede generar a veces que algunos tribunales no acepten, por ejemplo, el contraexamen de un testigo fundamental, como puede ser la propia víctima, ¿no? Y sumado también a que hay otro inconveniente, que es el que le postulaba, relativo a la carencia de otros elementos objetivos, ¿sí? De manera tal que nos encontramos no solo con este gran desafío desde el ejercicio de la defensa, sino también con un adicional o un plus de una dificultad, que son tener que dilucidar, ¿no es cierto?, respecto del el relato. Esto implica ingresar en un terreno farragoso como es el de la mente humana, donde nosotros como legos no manejamos ese lenguaje y de cierta manera el ejercicio de la defensa también depende de un perito o de un asistente que nos permita codificar o decodificar aquello que se asevera, ¿no es cierto?, en la denuncia. Para colmo, también hay ciertas técnicas que se implementan todavía en nuestro país. Estoy hablando de, por ejemplo, técnicas proyectivas que son muy cuestionadas por una nueva corriente que está empezando a desembarcar en Argentina, que es la psicología del testimonio o la psicología forense, que tiene cierto desarrollo y auge en Europa o en Norteamérica, que de cierta manera viene a cuestionar el ejercicio de estas técnicas proyectivas que vienen de la mano del psicoanálisis. Por ejemplo, un perito que ha tomado bastante renombre en el último tiempo, como es Pablo Suárez de Lima. Él es perito forense, psicólogo especializado en psicología del testimonio. Nos plantea que el gran inconveniente que tienen estas técnicas proyectivas, como las técnicas de Roger o las del hombre bajo la lluvia, eh,
implican una doble subjetivación. Es decir, tenemos por un lado el análisis que realiza el evaluado sobre manchas abstractas que desde la psicología se supone o postulan que van a revelar el mundo interno, ¿no es cierto?, de la persona entrevistada, sus temores, sus conflictos emocionales, pero también hay un análisis subjetivo por parte de la persona que está evaluando. Entonces, lo grafican tal vez de un modo crudo, pero dicen, bueno, es como entrar a una galería de arte abstracto y salir con un diagnóstico, ¿sí? Lo plantean en esos términos. De manera que, en definitiva, los inconvenientes frente a la práctica forense, ¿no es cierto?, o cotidiana frente a estos casos, y más aún cuando desde el sistema judicial se implementan estas técnicas, es que carecen de rigor científico. Es decir, si nosotros esas mismas técnicas las sometemos al método científico, no necesariamente vamos a llegar al mismo resultado. Y es más, con un agravante, si nosotros, por ejemplo, tenemos un delito de parte, posiblemente frente a esa misma técnica concluya o llegue a otro resultado, lo que puede dar lugar a un problema de suma cero, es decir, cómo desempatamos. Tenemos que introducir a otro especialista que, con el riesgo que nos puede derivar en otra conclusión que sea distinta a las dos previas. De manera tal que cuando solo tenemos el relato, si bien es verdad que la jurisprudencia de nuestro TCJ establece ciertos parámetros, al igual que la Corte Interamericana, con respecto a lo que es la persistencia en el relato, la coherencia tanto interna y externa, sí se nos dan una serie de pautas para el ejercicio de la defensa, tales como en cámaras Gesell, no mantener una actitud pasiva como defensores en el sentido de esperar a la Cámara Gesell, empezar a, aprovechando el principio de libertad probatoria, empezar a tratar de generar un contexto, ¿sí? Tratar de entrevistarnos con los familiares, con vecinos, si se trata de niños, niñas y adolescentes, con autoridades de la escuela, las que existen, maestros, profesores o autoridades. También si intervino algún trabajador social, el médico pediatra. Esto es importante porque si no, quedamos a merced únicamente del relato y es necesario también generar un contexto. Ya en el marco de lo que es la Cámara Gesell, por ejemplo, también se recomienda bueno, ser asistido por un profesional como para saber qué preguntar, cómo preguntar, evitar, por ejemplo, que quien está entrevistando realice una entrevista que sea muy estructurada o dirigida y que impida, por ejemplo, la libre expresión de la persona que está declarando. Así también se recomienda evitar, o no es de buena técnica, que quien entrevista trate como de inocular la duda respecto del entrevistado, si por ejemplo, no recuerda o niega el hecho, repreguntarle, ¿está seguro? También se sugiere, por ejemplo, como defensa, obviamente asistidos con el asesor técnico, poder acceder a los protocolos. Muchas veces lo que se obtiene es el informe, pero es el resultado de todo un procedimiento. Entonces, es necesario que quien nos asiste desde ese oficio nos pueda determinar o pueda determinar si el procedimiento seguido es el correcto, qué protocolos se utilizaron, cómo se llegaron a esas conclusiones. No solo el informe, que además muchas veces es críptico y hay que tratar de dilucidarlo en el mismo debate cuando el profesional lo introduce para explicar su dictamen. También se considera que es muy importante lo relativo a que el profesional que esté interviniendo trabaje con un método, una técnica multimétodos, en el sentido de que no vaya a la entrevista con el sesgo de que, o la hipótesis de que efectivamente hay una agresión sexual, ¿sí? O se trata de un abuso, sino trabajar con distintas hipótesis, que eso también le va a dar más legitimidad al resultado, porque tal vez puede encontrar una explicación razonable alternativa que no sea necesariamente la hipótesis del abuso. También se recomienda, por ejemplo, que se tengan en cuenta no solo en la Cámara Gesell, no solo la mecánica del abuso en la descripción o la entrevista, sino también el entorno, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cómo era el lugar, de qué color eran, supongamos, las paredes, qué elementos había, y un dato no menor que a veces se puede soslayar, que se describa, sugieren los especialistas en psicología del testimonio, que haya una descripción respecto del supuesto agresor. ¿Por qué? Porque si no también ahí podemos partir de un sesgo. Estamos considerando que
la persona, damos por hecho que la persona imputada es el abusador, tal vez existe el abuso, pero no sea la persona. Entonces también es importante que quien es víctima pueda describir o dar rasgos que identifiquen fisonómicamente o desde lo físico al supuesto agresor, así como para ir llegando a la realidad material. Bueno, también, además de, también se considera como un dato importante evitar, por ejemplo, los sesgos en el informe definitivo. Si una vez que se presenta, a veces lo que hace el profesional es dar por hecho o tener manifestaciones como que el abuso efectivamente existió, eh, y en realidad eso es una tarea que corresponde al juzgador, ¿no es cierto? Determinar la existencia o no del abuso. Es importante esto porque el perito o quien haya intervenido, siempre teniendo en cuenta todos todas estas variables o las técnicas o los métodos que utilizan, esto por inferencia, o sea, es probabilístico como se tiene que expresar y no dar por hecho que el abuso existe. Otro tema importante es lo relativo eh, a trabajar con dos tipos de memorias que nos plantean estos profesionales. Es decir, no solo, es decir, elaborar o diseñar, ¿no es cierto?, la entrevista desde dos tipos de memorias: la memoria semántica y la memoria episódica. La diferencia sería que la semántica, y contrastarla con la episódica, permitiría tal vez advertir si efectivamente el abuso existe, es decir, si el relato es real, si el recuerdo en definitiva está distorsionado o si ha sido instalado o inducido. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos explican es que la memoria simbólica es aquella que se aprende. Por ejemplo, cuando estudiamos, cuando leemos, cuando alguien nos comenta o nos explica algo, que es fácilmente distorsiva. En cambio, la episódica tiene como una huella más emocional y es propia de la vivencia. Entonces, si bien es memoria, por lo tanto es susceptible de ser interferida, la realidad es que bueno, el tipo de solidez que tiene el recuerdo es mayor. Y bueno, entonces, en resumen, digamos, son estas series de indicaciones que nos suelen dar, digamos, desde la psicología del testimonio para tener en cuenta y valorar efectivamente estos casos que son muy complejos. Vemos a diario, por ejemplo, muchas falsas denuncias, casos a veces que, bueno, destrozan la vida de una persona. Entonces, bueno, son básicamente elementos a tener en cuenta al momento de enfrentar un caso como este. Bien, gracias, doctor. Bueno, le sobró bastante tiempo. Doctor, recogiendo un poquito de lo que usted acaba de exponer, en un caso, llega a juicio un caso por abuso sexual, la víctima resulta ser una persona mayor de edad, va a juicio y declara en juicio, responde las preguntas al interrogatorio directo del fiscal. ¿Usted como defensor contraexaminaría a esa víctima? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué caso? En realidad, como una alternativa como el ejercicio de defensa, como lo estoy planteando, trataría de lograr el contraexamen. Si no se me permite, la realidad es que no tengo otra alternativa más que eh, utilizar algún perito, ¿no es cierto?, que haya intervenido en una etapa previa, en caso de que en la audiencia de debate no se me permita interrogar o contraexaminar, digamos, a esta testigo, que es la denunciante o el denunciante. ¿Por qué motivo no le permitirían a usted contraexaminar a un testigo en juicio? En realidad, lo que suele suceder, o se denuncia, es esta cuestión de que se evita, ¿no es cierto?, la revictimización, esta cuestión de que la víctima, que es la que está denunciando, vuelva otra vez a recordar, digamos, o a tener que vivenciar desde lo discursivo lo que está denunciando,
Eh, y por esa razón a veces se evita, ¿no es cierto?, el contraexamen, ¿sí? Por esta cuestión que yo les decía al principio de la aplicación de las 21 reglas de Brasilia, que a veces impiden que la defensa pueda ejercer ese contraexamen de la persona denunciante. ¿Usted conoce algún caso en la provincia que se haya privado a la defensa de contraexaminar a un testigo en caso de abuso sexual? En este caso, en la provincia del Neuquén, no conozco un caso. Sí, en otras jurisdicciones ha salido, digamos, la justicia, donde, bueno, efectivamente se denuncia esta cuestión de que hay una limitación a la. ¿Y qué derechos está afectando en ese caso la defensa el impedir que pueda entrevistar a un testigo, que en definitiva la víctima es un testigo en ese juicio, un testigo fundamental, y que fue interrogado previamente por la fiscalía? ¿Qué derechos estaría afectando a mi asistido en ese caso? Y en principio, por determinar si hay algunas motivaciones que se esconden, ¿no es cierto?, detrás de una denuncia, que como decimos, nosotros tenemos que determinar si efectivamente el abuso existió o por el contrario, si se trata de un caso, por ejemplo, de falsa denuncia. El contraexamen, nosotros sabemos que nos dan ciertas herramientas, por ejemplo, como preguntas sugestivas, que nos ayudan, nos dan herramientas como para poder detectar si la persona incurre en contradicciones o si en el caso se trató de una falsa denuncia o no. Tranquilamente puede ser totalmente verídico y el abuso existió. Pero tener esa posibilidad de poder llevar adelante el contraexamen, así como también, por ejemplo, si intervino algún perito, poder nosotros participar con nuestro propio asesor técnico como para saber en ese caso qué preguntar, cómo preguntar y determinar, bueno, si efectivamente el relato es fidedigno. Bien, y referido a lo que yo le pregunto, ¿qué derecho se ve afectado? ¿Cuál es el objetivo principal del contraexamen? Y el objetivo principal es básicamente desacreditar la credibilidad de lo que dice el testigo, ¿sí? O sea, nosotros queremos poner en dudas tal vez o sus condiciones de percepción externas o incluso, ¿por qué no?, las motivaciones. Tengamos en cuenta que la persona que denuncia tiene un interés en este caso también en el resultado del pleito. Entonces, poder descubrir, hacer plenamente el ejercicio de defensa de mi asistido, poder tener esa posibilidad de poder sacar a la luz otras motivaciones, suponiendo que el caso sea falso. Y si no, bueno, quedará en evidencia que el hecho existió. Muy bien. ¿Quiere hacer una pregunta a usted? Sí, sí, pensaba, la doctora creo que orientaba la pregunta hacia el derecho a confrontar Claro. la prueba de caso. A ver, ¿conoce usted algún caso de declaración de inconstitucionalidad del juicio abreviado? El juicio abreviado, declaración de inconstitucionalidad, de máximos tribunales, no conozco un caso que se haya declarado inconstitucionalidad. Sí, se ha cuestionado o tal vez se puede plantear una cuestión relativa a lo que se conoce como tal vez el juicio directo, pero bueno, eso se da en casos por ahí de flagrancia, donde es muy evidente la realización del hecho que se imputa. Pero, entonces, no, porque hay algunas resoluciones que han Porque se sacrifica la prueba, básicamente. Hay como un sacrificio respecto de la prueba en el abreviado y se va directamente al tema de la punición con bueno, el riesgo que implica que el imputado pueda, o como su derecho, enfrentar un juicio pleno, en lugar de arreglar con el fiscal y decir, bueno, no, emitimos toda la cuestión relativa a la prueba y vamos directamente al tema de la pena o acordar algún tipo de pena.
tal vez el planteo viene por ese lado, ¿sí? El tema de la renuncia a poder demostrar la inocencia plenamente con la libertad probatoria en el marco del debate. Sí, sin duda. Y además juega a veces decisivamente en la condición de privación ilegal de libertad por la realidad de las prisiones, ¿no? Ya. También. Bueno, y alguna declaración de inconstitucionalidad de la reincidencia o de algún, por ejemplo, el artículo 14 que considera que no es aplicable el Instituto de la Libertad Condicional para los reincidentes. Claro. Bueno, con respecto a esa pregunta, sí, registro dos antecedentes. Primero, con respecto a la reincidencia, no me acuerdo ahora el nombre del fallo de la Corte, pero sé que viene, está adherido la Corte adhiere al dictamen de Casal, y allí lo que se plantea es que la reincidencia no sería inconstitucional, porque no se trata de un doble juzgamiento, sino que se toman como consideraciones bueno, los hechos pasados que fueron juzgados y se hace una valoración del riesgo, la peligrosidad de la persona. Puede ser cuestionable, pero la realidad es que la Corte Suprema ha fijado como criterio que no es inconstitucional, sin perjuicio del criterio que tiene Zaffaroni. Zaffaroni para él sí considera que es una receta, porque es como volver otra vez a valorar una conducta que ya fue juzgada. Entonces, desde su visión, él considera que sí es inconstitucional. Y con respecto a la libertad condicional, bueno, hace poco salió la noticia del fallo de casación de Feria, declarando inconstitucional la ley Pietri, que restringe, por ejemplo, la libertad a determinados delitos, ¿sí? Así que, pero bueno, también eso ha sido muy cuestionado. Entiendo que la Fiscalía apeló a la Corte y también, bueno, se le ha querido minimizar el rigor a ese fallo por esta cuestión de que era un tribunal constituido de feria, ¿no es cierto? Pero bueno, han planteado también la inconstitucionalidad en función del principio de que viola el principio de igualdad ante la ley. La Fiscalía tiene otra visión, ellos consideran que en realidad eh, no se trata de una discriminación, sino que a lo largo, digamos, de lo que es la jurisprudencia de la Corte, ha permitido en algunos casos considerar de frente a determinados delitos que hacen a la política criminal, se pueden establecer otras reglas, ¿sí? Como por ejemplo el caso de la reincidencia, ¿sí? Se establecen ciertas reglas de valoración, por lo que considera que no sería inconstitucional. Eso es más o menos lo que se estaría discutiendo, al menos muy vigente hoy. Lo que pasa es que, sin ánimo justamente para activar el debate, la Corte Suprema, antecedentes como el que usted señaló, habla de algo así como la indiferencia que revelaría el individuo después de haber vivido una situación como la del proceso y la condena, que reincida. Allí estaría el plus como para considerar que la reincidencia debe mantenerse como instituto válido. Y sí, a la luz de las condiciones carcelarias, pareciera un tanto, no digamos cínico, pero eh, un tanto desvirtuado por la realidad el hecho de apuntar a la indiferencia, porque entonces en definitiva parece que estamos buscando que se arrepienta a partir del castigo y no de la búsqueda de resocialización, readaptación o cualquier red que queramos utilizar. Bueno, yo tenía... Yo una preguntita, doctor. Se presenta usted en una audiencia los fines con su asistido, obviamente, para plantear
una suspensión de juicio a prueba en los términos de la ley procesal, ¿sí? En los términos del artículo 108. ¿Qué requisitos de procedencia exige nuestra normativa procesal? ¿Y cómo haría el planteo usted en audiencia? Bueno, en ese caso se exige como condición una pena en expectativa no mayor a 3 años, también el cumplimiento de las requisitos de las condiciones como para acceder, por ejemplo, a una condena condicional. También se plantea esta cuestión de, bueno, que tiene que haber una reparación a la víctima en la medida de lo posible. Y no, bueno, entonces no tiene que haber una reincidencia también. Y bueno, lo plantearía teniendo en cuenta la realidad en ese sentido, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tipo de delito, los antecedentes, sobre todo también la capacidad, digamos, probatoria que tenga en el momento la fiscalía para darle mayor o menor credibilidad a la acusación o solvencia a la acusación. Y bueno, generalmente se trata de delitos de índole de naturaleza más patrimonial, donde tal vez la expectativa de la pena no es tan elevada. Creo que lo plantearía en esos términos. Muy bien. Se dice que se aplican en mayoría en los delitos patrimoniales. ¿Qué pasa? Usted está defendiendo a un señor que está siendo investigado por un hecho de lesiones leves, agravado obviamente, porque lesionó a su expareja. eh, y bueno, está dentro, esta situación está inserta en un contexto de género, ¿sí? O sea, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, ¿sí? ¿Usted plantearía la suspensión de juicio a prueba? Eh, sí, El delito no supera los 3 años, claro. ¿sí? Tenemos un Entonces requisito. yo plantearía no Como acceder defensor, a si la usted, suspensión. no, usted es defensor del señor, ¿sí? ¿Usted plantearía ante el juez la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en ese caso? En ese caso, sí, lo plantearía. Entiendo y sé que hay una corriente jurisprudencial que no son muy proclives a reconocer la probation cuando hay cuestiones vinculadas a género, porque consideran que la Convención del CEDAW exige a los estados esta cuestión de investigar, sancionar. Entonces, hay de hecho un fallo de la Corte, disculpen si me equivoco, creo que es Magullo, no me acuerdo el apellido, que es muy cuestionado por la doctrina porque dice, bueno, si la CEDAW nos dice que hay que castigar, entonces no podemos reconocer mecanismos alternativos. Y desde, por ejemplo, revistas como Pensamiento Penal dicen, bueno, esto no es tan así, porque la idea de prevenir y sancionar delitos contra delitos de derechos humanos es transversal, no es solo una cuestión de género. Y si la víctima, porque a veces es procedente, la víctima está de acuerdo, ¿no es cierto?, con acceder a un mecanismo alternativo, sería compulsivamente impulsarla al proceso, digamos, de juicio, evitando un mecanismo alternativo, una salida alternativa. Eh, Así que si se dan esas condiciones, plantearía sí la supresión de juicio a prueba. Bien. ¿Y trabajaría de alguna manera particular las reglas de conducta? ¿Pensaría en alguna regla de conducta Sí, especial vinculado al caso? primero trataría de, bueno, en este caso, de ver si se puede llegar a algún tipo de reparación. Eh, y también las cuestiones vinculadas a, por ejemplo, o se podría acordar realizar algún curso, capacitación, alguna perspectiva de género, pero la idea es no ir a la punición por la punición misma, sino que tener habilitados estos institutos porque no son inconvencionales por tratarse o estar involucrados en una cuestión de género, ¿sí? Entonces se pueden encontrar una solución pacífica, como pone nuestro artículo 17,
del Código Procesal sin necesariamente tener que llegar a la convicción. Bien. Doctor, ¿algo más? ¿Quiere preguntar? Góngora, sí. No, está bien. ¿Está bien? Bueno, está bien, que tengas buen día. Gracias.